Pues sois muchos los que comentáis que os pasa lo mismo que a mí. Me encantan las imágenes de pecios hundidos, de barcos hundidos con tantísima historia y encima poder disfrutar de ellas realizando pesca submarina. Como mirar ese tachano que se pasea por delante de Olivier, el cual dentro de poco vamos a ver capturarlo. Pero primero vamos a ver cómo consigue pescar un dentón. Así que vamos para abajo. En esta ocasión el pescador es Olivier Simon, un francés afincado en Sevilla y que tiene una pasión alucinante por la pesca submarina. Lleva muchísimos años pescando y tiene muchísima experiencia. Y lo mejor de todo, que es colaborador desde casi los principios de este canal. Así que estamos muy acostumbrados a verle sus buenos vídeos. Estamos viendo que por arriba están las aguas bastante azules. A ver si abajo también están así de claritas. Ya que como podéis ver, está bajando muchos metros. Muy probablemente por debajo de los 30. Aquí ya vemos el fondo. Un fondo bastante plano, con algunas lositas sueltas. Ideal para hacer una espera. Ahí veis, menos 37 metros. Ya lo dije. Y nada más bajar, ahí los tenéis. Mirad el lentón, lo tranquilito que están nadando por ahí. Y hay por detrás más, ¿eh? Hay un buen banco de ellos. Olivier tiene que buscar un buen sitio donde poder esconderse detrás de la piedrecita para que esos dentones se le acerquen hasta ponerse bien a tiro. También vais a poder escuchar esos ruidos culturales que él hace. ¿Estáis escuchando? Esos ruidos son los que él hace con la garganta y que sirven para atraer a esos dentones que ya veréis que entran hasta la casa y poder elegir el más grande, que no ha sido el primero. Él lo tiene. Un disparo perfecto. No lo ha matado del tiro, pero le ha dado la columna seguramente, ya que se ha quedado totalmente tocado. Y ahora sí, toca subir para arriba, que 37 metros de profundidad son muchos y casi 5 atmósferas de presión. O sea que contra menos tiempo estemos ahí al fondo, mejor. Ya ha pasado los 2 minutos y aún queda. Dos minutos, 13 segundos. Y aquí vemos como ya desde arriba consigue subir ese dentonaco que se acaba de cargar. Qué bonito, Guillo. Estaba petado de dentones, Guillo, todo tranquilo ahí, Guillo. A la calle me había matado unos pequeños. Digo, hostia, tú que y como vino dentones por todos lados, Guillo. ¿Eh? Había un poco más grande que este, pero yo le pego a este ya del tirón, socio. Pues ahí he escuchado como él mismo, el Olivier, le decía al otro compañero de pesca cómo había ido el lance y cómo había disfrutado de esa imagen, la cual hemos podido disfrutar todos nosotros gracias a que nos pasa de esas imágenes y poder editar estos vídeos para ustedes. Pues ahora, nuevamente, nos vamos para abajo. Aunque todavía no os voy a enseñar el barco. Eso lo voy a dejar para la última parte del vídeo. Primero os voy a poner otra toma bastante bonita de estas que Olivier nos ha pasado. Desde luego, hacer vídeos con agua clara es mucho más bonito. Fijaros, ya se ve bastante pez pasto. Fondo, bastante plano. Yo diría de cascajo, piedrecitas sueltas y arenitas, también a 37 metros de profundidad. Que estos fondos así arenosos, con muy pocas piedras, para la hurta son muy buenas. Ahí estáis viendo algunas sombras también por ahí a lo lejos. No sé si era un dentón o un pargo. Se veía bastante azulito, que probablemente era un dentón. Ups. De locos.
pasada, ¿eh? Qué de buenas piezas vemos por aquí, ¿eh? Ese sí parece pargo. Allá a lo lejos sí que vemos unas piedras más altas, que son las que tienen concentrados los peces. Y alrededor están los otros que están cazando, que entran a esas piedras para comer. ¿Sabéis que está a 37 metros de profundidad? Y ya lleva casi 2 minutos de apnea. Y aún así, ahí sigue, haciendo ruidos guturales y esperando una gran pieza. ¿Habéis visto la urta esa que tenía delante? Era de buen tamaño, le podía haber disparado y marcharse. Pero aún así, él prefiere esperar. Ya que esto es pesca selectiva, puede elegir lo que él quiere. Y si no, también puede elegir no coger nada. Como en esta ocasión, 2 minutos 30 y se tiene que marchar. Y hemos visto en esta bajada bastantes más peces que veo yo en muchos días de pesca. Lo impresionante, ese reloj. Eso sí que es una auténtica locura. Tres minutos, señores. 3 minutos, 1 segundo a 37 metros de profundidad. Una auténtica locura, ya que no solo por la apnea, sino por el tiempo tan grande que está en esas profundidades, es bastante peligroso. Y tendrá que estar muchísimo más tiempo arriba para poder volverlo a bajar. Que nadie se piense que es como este vídeo, que están los dos mezclados y para abajo otra vez. Son vídeos que son editados y cogidos de diferentes días e incluso años. Como habéis visto, ahora en arriba del barco, el pescador que le acompañara era Javier Camacho. Y el de antes era Jesuli. Son diferentes días. Y nuevamente, descendiendo. Ahora sí, en ese barco. Que fijaros que de comezón, que de pez pasto, que de pececillos chiquititos. Se refugian para vivir en estos pecios. Y de ahí que vengan tantos depredadores a por ellos. También muy peligroso. Como podéis ver, muchas cuerdas, muchas redes se quedan enganchadas. Y hay que tener mucho cuidado cuando se pesca aquí para no quedarnos nosotros enganchados. Esto es historia. Un barco hundido, te quedas mirando todas las esquinas, cada palo. ¿Qué es lo que será? ¿Qué parte del barco será? ¿Y qué barco? Nosotros estamos por la zona de Trafalgar. ¿Será algún barco de aquella gran famosa batalla? Y ahí tenéis delante ese tachano paseándose. A una distancia que con este fusil ya llega. Pero por detrás veis bancos grandes también de peces. Y él espera hasta el último momento, o hasta que decide disparar ya. Con tanto tiempo apuntando como para fallarle. Pero lo que comentaba, súper peligroso. La varilla se puede quedar enganchado en cualquier sitio, en cualquier red. Y él ha hecho una de las cosas que no se debe hacer. Parar la subida en el momento que ya se ha iniciado. Pero bueno, viéndolo antes haciendo 3 minutos de apnea, se puede permitir hacer algo que los demás, seres humanos, mejor no intentarlo. Qué pasada de apnea, ¿eh? Qué pasado de tiempo. Y estas ya sí son las últimas imágenes de este vídeo. Con esto sí lo voy a despedir. Con este vídeo de grandes apneas, como esta de 2 minutos 28, despido este vídeo, que espero que os guste. Y ya sabéis, dejadme vuestros comentarios. Muchas gracias.